Hola mis hermanos, buen día. Soy su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y pues bueno, les doy la bienvenida en este ya jueves 22 de abril, en el que vamos a seguir meditando la palabra de Dios. La primera lectura, continuamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 40. Y en el Evangelio estaremos meditando a Juan, capítulo 6, versículos 44 al 51. Ayer veíamos en la primera lectura pues la muerte de Esteban, después del testimonio grande que daba y de cómo había semejanzas entre el diácono Esteban, que quiso imitar a Jesús incluso en la manera de morir y en las palabras de Jesús en la cruz. Pero también veíamos la aparición de otro diácono, Felipe, que empezaba también a hacer prodigios y a predicar. El día de hoy Lucas nos presenta el encuentro del diácono Felipe con un funcionario etíope, un alto funcionario. Y aquí es importante en primer lugar recalcar cómo Felipe sigue dejándose guiar por Dios. Dice que el ángel del Señor es el que propicia ese encuentro, le dice a dónde vaya, a dónde dirigirse. Y Felipe obediente va a donde el ángel le dice, y luego el Espíritu le dice que se acerque al carro que va caminando. Y Felipe al correr cerca a un lado del carro, escucha que el etíope va leyendo las escrituras y va leyendo un pasaje del profeta Isaías. Felipe le pregunta que si entiende lo que está leyendo y el etíope le dice, pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y entonces invita, esto es importante, invita a subir a Felipe a su carro, al carruaje. El etíope iba leyendo el pasaje de la escritura que decía, como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila. Así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope pues leía esto, pero no entendía nada y quería saber y le pregunta a Felipe, dime por favor de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro. Y entonces Felipe aprovecha y a partir del Antiguo Testamento lo enlaza con el Nuevo y le explica todo lo que tiene que ver con Jesús en estas escrituras. Y el de etíope, pues muy emocionado, ve que van pasando por un lugar donde había agua y le dice, aquí hay agua, ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó, ninguna, si crees de todo corazón. Y aquí viene la profesión de fe del etíope que dice, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Fíjense cómo de alguna manera aquí nos está narrando el proceso de lo que es la iniciación cristiana, sobre todo la iniciación cristiana de adultos como la conocemos hoy. Porque lo primero que hace Felipe es el querigma, o sea, es el anuncio de la palabra, es el anuncio de Jesucristo en la vida. Y después del querigma viene la fe, o sea, la aceptación del etíope que dice, sí, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y luego de la fe viene pues la acción sacramental, o sea, viene el bautizo. Y obviamente lo que viene después es la alegría. Dice aquí que cuando los dos salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. O sea, el etíope ya no lo vio, pero ya eso como que pasó a segundo término porque él iba feliz. Entonces los dos continúan. En este caso, dice, el etíope continúa su viaje lleno de alegría. Y Felipe continuó evangelizando los poblados por donde él iba pasando, por donde el Espíritu lo llevaba. Entonces, esto es sigue el hermoso mensaje de cómo la palabra de Dios se va propagando por donde quiera que van pasando los discípulos o los diáconos. En el Evangelio, hoy empieza a ser un parteaguas en la vida de Jesús. Sigue el discurso del pan de vida. Nos dice primero una cosa importante, nos recalca la fe como requisito para tener vida eterna. Dice Jesús, yo soy el pan de vida, el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo soy el pan de la vida, dice Jesús. Y sin embargo, empieza a recalcar algo que, como les digo, es un parteaguas en la vida de Jesús, porque empieza a introducir el verbo comer. Dice, este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera.
Él está hablando de sí mismo, dice, yo soy el pan de vida. Y luego dice, este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Y luego vuelve a decir, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de ese pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Empieza a introducir el verbo comer. Ya mañana vamos a ver cómo lo remata definitivamente diciendo que deben de comer su cuerpo y su carne. Aquí de alguna manera lo deja ver, pero mañana lo va a dejar más claro. Para la gente de su tiempo era difícil entender esto. Empezaban a haber dudas en sus corazones. Pero para nosotros pues entendemos que está hablando de la Eucaristía y es algo que ya no, aún hoy nos cuesta mucho creer, porque si realmente creyéramos, todos los católicos comulgaríamos. Pero bueno, mañana entraremos en ese detalle. Por hoy les doy la bendición, pidiéndole a Dios que nos vaya iluminando para realmente creer en Jesús como pan de vida, creer que Él es el que nos da la vida eterna. Y entonces nosotros poder anunciar el Evangelio, así como lo hacía Felipe. Pero si podemos anunciarlo con nuestras palabras, qué bueno. Lo podemos hacer difundiendo los videos de los diferentes sacerdotes o predicadores católicos que hay en internet, que nosotros los veamos con gusto, los podemos reenviar a otras personas. Entonces yo los invito a ustedes a que este video, si los videos que yo humildemente les comparto, ustedes compártanlos con sus amigos. Esa será una manera en la que podemos estar todos predicando y compartiendo la palabra de Dios con quien más lo necesita. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo, que estés bien y que tengas un día lleno del amor de Dios.